Continuamos avanzando en el estudio de cada una de las porciones del Sefer Bamidbar, y arribamos hoy a la porción denominada Bejaloteja, que, aunque se traduce como encender, tiene más que ver con acercarse hacia arriba. Esta parashá comprende del comienzo del capítulo 8 al final del capítulo 12 del libro de Números. Los temas a tratar en esta porción básicamente son el encendido de las lámparas de la menorá, la consagración de los levitas, la segunda oportunidad para celebrar Pesaj, la nube que desciende sobre el tabernáculo, las dos trompetas de plata, la despedida del suegro de Moisés, la rebelión del pueblo que deseaba carne, la sinceridad y humildad de Moisés ante Dios, la fuerza del deseo, el derramamiento del espíritu de Moisés sobre los ancianos de Israel, el castigo a Miriam, la partida del Sinaí. La porción empieza con el encendido de las lámparas de la menorá. 6 lámparas miran hacia la lámpara central que representa a Dios, es referente de la fiesta de Shavuot, y toda la menorá en sí es un símbolo de la Torá. Un tema profundo que toca esta porción lo encontramos en 2 aspectos que tiene cada ser humano: el potencial espiritual que nos hace seres de luz, la motivación por los placeres del mundo físico. Aquí cabe destacar algo que ha sido tema de debate, pero que tenemos que ponerlo en su justa dimensión, y es el hecho de que los placeres del mundo físico suplen una serie de necesidades que no están peleadas con lo espiritual, siempre y cuando exista un equilibrio entre ambas cosas. Los placeres del mundo físico son también una bendición de Dios, siempre y cuando no desplacen a lo espiritual. En esta porción, vemos cómo los hebreos, tanto hombres como mujeres, tenían ganas de placeres corporales, y todo eso que asusta a los religiosos, y Dios se los concede. El problema estuvo en que hablaron con desprecio del maná, y por eso Dios los mató. Números 11, 18 al 20. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Dios, diciendo: quien os diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Dios, pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis 1 día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Dios, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces, la lección es esta: de entre el potencial espiritual y la motivación de los placeres, el ser humano no debe de inclinarse por uno solo de estos aspectos, pues si no hay equilibrio entre lo carnal y lo espiritual, el hombre muere. Si desplaza lo espiritual, quedándose solo con lo carnal, rompe con Dios y muere. Si desplaza lo carnal, quedándose solo con lo espiritual, se deprime su alma, se amarga su sangre, enferma y muere. Así que, debe de existir un balance entre lo físico y lo espiritual. La historia de esta porción nos conecta con la tribu número 13 de Israel, cuya heredad es Dios mismo, Leví, la tribu sacerdotal. Por lo tanto, en este Shabbat Bejaloteja, tenemos la oportunidad de elevar nuestra conciencia al nivel de un levita. Aunque cada uno nacemos bajo la influencia de un signo astrológico, no tenemos necesariamente que permanecer bajo el control e influencia de ese signo, pues aunque tenemos la influencia de los astros, no tenemos que sucumbir ante ellos. Y esta parashá nos da las bases para trascender y no tener nada que ver con los destinos astrológicos. Números 9, 6 al 8. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Dios a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena acerca de vosotros. Estas personas eran las encargadas de transportar los huesos de José que sacaron de Egipto. Por lo tanto, el muerto al que se refieren es justamente a Joseph. Y es que para celebrar Pesaj hay una prohibición de participar a las personas que estén impuras, entre otras cosas, por tener contacto con un muerto. Y por eso, los que transportaban la osamenta de José estaban en un conflicto, pues ellos anhelaban celebrar la Santa Convocación. Y es aquí donde viene una gran enseñanza. El poder de la fuerza del deseo. Cuando una persona tiene un deseo verdadero por conectarse con la luz del Creador, incluso aunque las reglas lo impidan, esa fuerza del deseo abre caminos que no se contraponen al espíritu de la regla. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mateo 7:7-8. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
Esto nos enseña que cuando una persona despierta un deseo profundo y verdadero, puede encontrar un camino que antes no existía para poder lograr su deseo. El camino de la fe es un camino de trascendencia, no es un camino que viole las reglas, sino que por el cumplimiento de ellas, se logra trascender por encima de ellas. Esto es, porque los mandamientos despiertan la fuerza del deseo por tener más y más cercanía con Dios. Entonces se rompen los límites naturales y surgen los milagros. Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Elías subió al cielo en un carro de fuego en medio de un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Pedro caminó sobre el agua. Mateo 14:28-29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pablo fue al tercer cielo y al paraíso. Segunda de Corintios 12:2-4. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. ¿En qué se parecen estos personajes? En la fuerza del deseo que tenía cada uno por acercarse a Dios. Los que transportaban en el desierto los restos mortuorios de José deseaban celebrar la santa convocación de Pesaj, pero por el trabajo que realizaban se encontraban impuros. Pero su anhelo era profundo y verdadero, por celebrar la fiesta de la Pascua, y en eso concentraron todo su deseo, y la fuerza de ese deseo abrió un camino que antes no existía para el caso de ellos, y otros casos también. Números 9:9-12. Y Dios habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Dios. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces, la fuerza de un deseo profundo y verdadero, por conectarse con la luz de Dios, abre caminos donde los demás no pueden pasar. Cuando cumplimos los mandamientos, y vemos cómo estos nos conectan con Dios, y anhelamos más y más aumentar esta conexión, se despierta la fuerza del deseo, y el poder de esa energía nos hace trascender las reglas sin violarlas. Un ejemplo claro de esto es que la regla dice que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Sin embargo, Dios le habla a Moisés desde el propiciatorio del arca del pacto, y Moisés ingresaba a hablar con Dios, y el Rabbeinu ni siquiera era Cohen. Números 7:89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Ni Moisés ni Dios violaron la regla, sino que trascendieron la regla. La fuerza del deseo es el mayor cúmulo de energía que acumulamos, y cuando lo canalizamos para estar conectados con Dios, trascendemos los límites de lo posible, y superamos lo imposible. Por eso, el término que le da nombre a esta porción, Bejaloteja, más que encender, es elevarse por encima de lo imposible. La Parashá comienza diciendo, Números 8:1-3. Habló Dios a Moisés, diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Dios lo mandó a Moisés. Las preguntas que surgen son, ¿que acaso Dios no le podía hablar directamente a su sumo sacerdote para darle estas indicaciones? ¿Por qué utilizar a Moisés como intermediario de algo tan sencillo? ¿Por qué la Torá destaca que Aarón hizo todo, tal como Dios se lo dijo a Moisés, para que se lo dijera a él? Aquí hay una lección, que es la lección más básica de toda la Torá, lo más primario que debe de saber una persona que camina en la fe, el orden divino. Dios le da la instrucción a Moisés, y Moisés es el encargado de transmitir la perfecta voluntad de Dios a todos los demás, incluyendo en este caso, al sumo sacerdote, y entonces nos toca a todos nosotros hacer las cosas tal como Moisés nos las ha hecho saber. Esa es la voluntad de Dios, y ese es el orden divino.
En este caso, con el que abre esta parashá, se pone de ejemplo al sumo sacerdote Aarón, para mandar un mensaje muy claro, de que aún sin importar las jerarquías, las cosas se deben de hacer como Moisés nos las ha transmitido, porque él recibió la instrucción directamente de Dios. Y este orden es para siempre, porque así lo dispuso Dios mismo. Éxodo 19:9. Entonces Dios dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Todo lo que Dios le dijo a Moisés, Moisés nos lo ha dejado por escrito en la Torá, por eso la Torá es algo en que debemos de creer para siempre. Pero, ¿y Yeshua? ¿Qué pasa entonces con Yeshua? La labor del maestro Yeshua es diferente, y a la vez es complementaria a la de Moisés. Por eso el mismo Rabbeinu anuncia lo siguiente, Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Como el pueblo tiene miedo de que al oír la voz de Dios puedan morir, entonces Dios levanta a un profeta como Moisés, para hablar por medio de él, y ese profeta es el maestro Yeshua, y él mismo lo deja en claro, citando lo dicho por Moisés. Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Entonces Moisés nos deja por escrito las instrucciones en las que debemos de creer para siempre, y luego viene Yeshua para seguir hablando las palabras que Dios quiere que oigamos. Ahora aquí se revela un misterio y se da respuesta a una pregunta de siglos. ¿Por qué Dios ya no nos habla directamente como lo hacía antes? ¿Por qué ya no escuchamos nosotros la voz de Dios? Pues porque fue una petición que hizo el pueblo, después de escuchar la voz de Dios proclamando los 10 mandamientos. Ya no quisieron seguir escuchando la voz de Dios por temor a morir. Éxodo 20:18-19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Es por esta petición que se estableció este orden del que estamos hablando. Dios le indica a Moisés todo lo que se tiene que hacer, y Moisés nos ha dejado por escrito toda la instrucción de Dios en la que debemos de creer para siempre, que es la Torá. Luego, como el pueblo tiene miedo de morir por seguir escuchando directamente a Dios, entonces Dios mismo levanta un profeta que es Yeshua, para que a través de este profeta Dios le hable a su pueblo, como si fuera él mismo, para confirmar y ratificar las mismas palabras que dejó escritas Moisés. Y Yeshua lo dice, Juan 5:46-47, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí hacemos una pequeña pausa en este shur para informar a ustedes que, luego de haber comenzado a impartir la carrera de maestro en estudios bíblicos, hemos recibido muchas peticiones de personas que desean estudiar con nosotros y hemos buscado la manera, y Dios nos está permitiendo poner a disposición de ustedes un curso personalizado, teórico-práctico, completamente gratuito, donde al certificarte podrás recibir una oferta de trabajo para dedicar tu vida por entero a la obra de Dios. Si te interesa, mándanos un mensaje al correo electrónico que dejamos en la caja de comentarios, será un cupo limitado. Y si en este shur hemos logrado ser buenos siervos para ti, danos un like y comparte este video, para que podamos servir a más gente, expandiendo el conocimiento de Dios sin afanes religiosos. No podemos terminar este shur sin tocar el tema de la menorá y de las letras nun invertidas que aparecen en esta porción, y estas se encuentran entre los versículos de Números 10:34 y 11:1, en la palabra campamento, que en hebreo es Makhán, en la palabra sucedió, que en hebreo es Nehaya. La última letra de Mahán y la primera de Nehaya son las nan invertidas, que forman un paréntesis en el cual se encierra lo siguiente: levántate, oh Dios, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. La labor que consolidará ante judíos, efraimitas y gentiles a Yeshua como el Mesías, cuando él venga a pelear contra los enemigos de Dios y reúna a las 12 tribus de Israel en un solo reino. El tema central del que más se habla en los estudios de esta parashá es el de la menorá.
pues es el máximo símbolo bíblico del pueblo de Israel, símbolo referente de la sabiduría, adornada con una serie de elementos, según la instrucción de Dios, registrada en Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 40, símbolos que también han sido tema de estudio, y cada uno de estos símbolos, curiosamente, se relacionan con un versículo de cada uno de los libros de la Biblia. Pero aún más curioso, es que existe una relación entre cada uno de los componentes de la menorá y el primer versículo de cada libro de la Torá. La menorá tiene 7 lámparas, y Génesis 1:1 tiene 7 palabras en hebreo. La menorá se adorna con 11 flores, y Éxodo 1:1 tiene 11 palabras en hebreo. La menorá tiene 9 botones de manzanas, y Levítico 1:1 tiene 9 palabras en hebreo. La menorá tiene una altura de 17 puños, y Números 1:1 tiene 17 palabras en hebreo. La menorá tiene 22 copas, y Deuteronomio 1:1 tiene 22 palabras en hebreo. Al sumar los símbolos, resulta 66, el mismo número de libros de la Biblia. Lo que significa que la Torá contiene todo lo que está escrito en toda la Biblia entera. Pero además, por cada letra que tiene la Torá, hay un hijo de Israel observando algún mandamiento al mismo tiempo. Se pueden hacer poco más de 600.000 combinaciones de letras, y curiosamente, en cada censo siempre resultaron poco más de 600.000 hombres. Pero también en la relación de la menorá con la Torá, se cumple lo escrito en Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Porque en su palabra siempre está su presencia. Shabbat Shalom.